Shalom a todos. Shalom. Vamos a agradecer por la Torah. Alfonso, por favor. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Amén. Continuamos con el estudio de las parashat. Yo toca la parashá Aharemot, como tal, traducido significa después de la muerte. Después de la muerte de los hijos de Aarón, Dios indica las instrucciones específicas para Yom Kippur, para el día de la expiación o día del perdón. Samuel, ¿qué nos puedes comentar acerca de la preparación para el día del perdón que tenía Aarón? Sí, bueno, cabe señalar que este día de Yom Kippur es muy protocolario. De hecho, pues bueno, lo veíamos en la porción que nos compartía el día de hoy Eliel, en donde había preparativos del Cohen, había preparativos de los animales que se iban a ofrecer, pero también el pueblo participaba en el sentido de la introspección, ¿no? Entonces, sí, hablar de Yom Kippur cuando estaba el templo eh, era muy protocolario y era muy detallado todo, ¿no? Y empieza precisamente por la parte de cómo se tiene que presentar y cómo se tiene que preparar, en este caso el Kohen Gadol, la vestimenta, ponerse el pectoral con las piedras. ¿Y por qué de esa manera? Porque él recordemos que cada piedra era la representación de cada tribu del pueblo de Israel. Entonces, en ese momento iba a representar, o iba en representación de todo el pueblo, por eso es que tenía que portar el pectoral con todas las piedras. Posteriormente también habla acerca de dos animalitos, los machos cabríos, que también una de las cualidades es que debían ser puros, sin mancha, pulcros, y ser presentados. Uno iba a ser para ofrendar a Dios y otro tenía que ser llevado al desierto. Aunque iba a ser llevado al desierto, también tenía que morir. Entonces, la Torah describe que, pues bueno, había una cajita, en esa cajita se colocaban los nombres de para quién iba a ser ofrecido. El Cohen los mostraba, los señalaba y asignaba, ¿no? Aquí era la suerte, es decir, el hombre no iba a determinar, este es el que va a ser para Dios y este es el que va a ser llevado al desierto, ¿no? No tenía esa facultad el hombre de decirlo, sino a través de una suerte, como lo llama así la Torah, ¿no? Para poder elegir. Entonces, eso es lo que te puedo compartir. La verdad es que sí es muy protocolario. En esencia, Yom Kippur se caracteriza, o hay tres elementos muy importantes. Número uno, el reconocer que hiciste algo mal. Número dos, el arrepentirte. Y número tres, el cambiar. Esa es la esencia de Yom Kippur. Si tú ya reconociste, pero no te arrepientes, no está completa esa parte. Si tú ya reconoces, te arrepientes, pero no cambias, o sea, dices, no, pues yo soy así. No, pues no, esa no es la esencia de Yom Kippur. Yom Kippur te lleva a que tú hagas una introspección y la parte donde culmina esa esencia es en el cambio del ser humano. Podemos ver también y hablar un poquito más acerca de Yom Kippur, el Día del Perdón. Pudiéramos cuestionar, ¿no? ¿Por qué necesariamente debe existir un día de Yom Kippur? O sea, un día de expiación, un día de perdón de pecados. Si cuando tú cometes una falta, pues todos los días en ese momento lo tienes que hacer, ¿no? Aquí no estaríamos cuestionando al pueblo judío, estaríamos cuestionando a Dios, porque es un decreto por parte de Dios. Entonces debemos de tener cuidado en ese sentido al momento de nosotros cuestionar, o alguien que quiera cuestionar, ¿a quién está cuestionando realmente? ¿Al pueblo o a Dios? Porque incluso dice Dios y termina, cuando
termina de dar todo el protocolo de cómo se lleva a cabo Yom Kippur. Termina diciendo que es un mandato perpetuo. ¿Sí? Así lo dice, literal. Entonces, es una orden que Dios da de manera perpetua. No tiene un fin, no tiene temporalidad. Tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces, sí, ahí si alguien tiene duda de por qué lo hace el pueblo judío, etcétera, porque Dios así lo ordenó, ¿no? Y si estás cuestionando de por qué nada más un día y no todo el año y no en cada momento, sí, por supuesto que se hace, ¿no? Pero si Dios está ordenando que sea en un día específico, ¿no? Y alguien cuestiona, no estás cuestionando directamente al pueblo, sino a la Torah. Perdón, a Dios en este caso, que es quien está asignando el día de Yom Kippur. Es lo que te puedo comentar. Gracias, Samuel. Dentro del día de Yom Kippur hay una serie de elementos que se hacían en el Mishkan, el sacrificio, el proceso de preparación de Aarón para realizar este acto, para obtener ese perdón que estaba buscando el pueblo, pero como mencionabas, para que haya un perdón, tiene que haber un reconocimiento de que hubo una falla, ¿no? Eliel, sobre los elementos que están relatados aquí en la parashá, ¿qué me puedes decir sobre el saumerio que se ofreció? Shalom a todos. Shalom. Para entender parte muy importante de lo que Dios quiere para Bnei Israel, para toda la humanidad, tenemos que hacer memoria de que el tabernáculo es a causa del hombre, pero también en este caso, pues todos los cobranos es también parte de la causa del hombre. No es que Dios requiera estos sacrificios, sino más bien el hombre requiere buscar el perdón de Dios. En particular, cuando el sacerdote se acercaba, el sumo sacerdote se acercaba para tener este momento de rendición ante Dios. Era un momento de mucha, ya lo explicaba Sami, que se llevaban muchos pasos a seguir. Pero en particular lo que podemos ver aquí, en la parte del incienso, cuando él se presentaba y iba al lugar santo y lo tenía que presentar de una manera muy respetuosa, con mucha reverencia, con toda esta parte de importancia que le estaba dando a Hashem, y regresar nuevamente y volver a entrar y regresar y ahora tener en la parte del sacrificio del animal y rociar la sangre con sus dedos y en esa posición tantas veces, 7 veces. Y entonces cada parte de lo que hacía el sumo sacerdote era específicamente para poder dar reconocimiento a Dios. Y aquí en esta parte quiero comentar algo que sí nos debe de dejar en duda de esto. La creencia mundial, o en la gran mayoría, se ha representado que es necesaria la sangre, que es necesario la sangre para tener perdón de pecados. Muy en especial, nosotros estamos hablando de este animalito que era sacrificado para perdón del pecado de Bnei Israel, pero la mayoría piensa, y se puede llegar a pensar, inclusive en esa época también había ciertas civilizaciones, inclusive sacrificaban no solamente animales, sino sacrificaban gente. De hecho, nosotros aquí en nuestro México lo vivíamos, sacrificaban gente en favor de sus dioses. Eso es una aberración que nosotros podemos denotar de la conducta, de lo que quiere y de lo que pide Hashem en nuestras vidas, el pensar que Hashem va a pedir un sacrificio de hombre. De verdad, les digo, en el sentido muy lógico de que cada uno de los sacrificios se hacían por causa del hombre para pedir perdón, pero ya llegar a un extremo, el sacrificio de un hombre es tan complejo, viéndolo desde la perspectiva que se les va a dejar en una tela de juicio, en el caso de Abraham. Pero muy bien especial. Regresemos a esta parte de Sumerio y de todos los utensilios. ¿Por qué quiero comentarles? El hecho de que se pudiera llevar a cabo todo esto, la esencia que debe de permanecer en Israel es la obediencia a Hashem. El profeta Oseas decía, inclusive Dios lo pone así, él estaba ya cansado, él ya estaba vaciado de sus sacrificios de Israel en un momento donde la obediencia estaba por debajo. Y el sacrificio estaba por arriba, pero la obediencia estaba por debajo. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en la balanza. ¿En dónde está en realidad
nuestra perspectiva como hijos de Dios. El sumo sacerdote llevaba la obediencia a un extremo de que si no lo hacía con tal particularidad, con tal eficacia, con tal particularidad, con tanta eficacia, podía llegar a morir, podía llegar a fallecer. De hecho, lo habíamos visto en otra parte. De verdad, lo habíamos visto que inclusive así inicia esta porción, esta parashá. Y es su nombre, la muerte. ¿Por qué la muerte? Pues por no tener esa eficacia en la obediencia a Hashem. Eso es lo que nos deja estar. Eso es lo que nos deja todo. Gracias, Ariel. Comentas puntos muy, muy importantes. De hecho, la Torá está peleada con eso, hablando sobre de que una persona le pueda pasar sus pecados a otra persona. Entonces, el hecho de que el Cohen tomara el animal y en su cabeza confesara los pecados del pueblo, no quiere decir que le estaba dando toda la responsabilidad al animal y que con la sangre de ese animal muerto iban a ser redimidos los pecados de Israel. No, era un simbolismo para hacerle entender al pueblo cuáles eran sus detalles, y así como el animal era llevado afuera al desierto, así los pecados tenían que estar fuera de la persona. La Torá y Dios, la enseñanza de Dios está peleada con que otra persona pague, sea animal o persona, que él hablaba sobre los sacrificios humanos también que se hacían antes en los pueblos paganos, paguen por los pecados de una persona. Y como ya lo vimos en la parasha, había una serie de preparativos que tenía Aarón precisamente con su familia, que también realizaban sacrificio por ellos. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Misael, sobre la vestidura de Aarón? Bueno, a todos. Esta porción es muy interesante, nos enseña mucho. Aquí lo que Dios está diciendo, le dice Dios a Moshe, ¿sabes qué? Háblale a Aarón y a sus hijos. Y empieza a relatar que fue después de la muerte de los hijos de Aarón que fallecieron por ofrecer un fuego extraño, algo que Hashem no había pedido. Y le dice a Aarón, ¿sabes qué? Ten cuidado. Lo que tú me vas a ofrecer va a ser lo que yo te voy a indicar. No va a ser lo que tú quieras. Primeramente te vas a preparar. Vas a estar bien delante de mí, delante de Hashem. Y cuando tú, en este día tan especial que se ha mencionado, Yom Kippur, Día del Perdón, Día de la Expiación, en este día, tú vas a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, donde vas a cruzar esa cortina, pero antes de eso, tú no vas a entrar así ni cualquier día de la semana que tú quieras, va a ser ese día específico. Vas a entrar, pero antes te vas a sumergir en agua limpia, en agua de manantial, que lo conocemos también como mikveh. Te vas a sumergir, te vas a purificar de esa manera. Después te vas a vestir, no con todo tu atuendo de Cohen Gadol, esas 8 prendas, vas a utilizar 4, que es tu túnica de lino blanco, tus pantalones de lino, tu cinturón y tu turbante. Aarón, en ese día ya limpio su cuerpo, limpio también en una forma de vida. Y antes, si Aarón hubiera entrado y él estando mal con su esposa, con sus hijos o en pecado, hay registros de que hijos de Aarón, sacerdotes, entraban en ese día especial y ya no salían, ya lo sacaban ya sin vida. ¿Por qué? Porque no hicieron. Y ahí clara es la Torá que le dice, si no estás preparado y no te vistes de esta manera y no te purificas, vas a perder la vida. ¿Sabes qué? Aarón se preparaba espiritualmente súper bien, delante de Dios. Se vestía de lino. ¿Por qué aquí menciona, no se está poniendo las otras prendas que venían con hilos de oro? Ahí te está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a presentar en este día tan especial lo más puro posible. Lo más especial y puro posible. Aquí te vas a olvidar de todo, vamos a decirlo así, de tu grandeza, de tu puesto. Te vas a presentar ante mí
Ya vemos que era con ciertos animales para la expiación o para la ofrenda Hatat por pecado, pero te vas a presentar con ese reconocimiento de que yo soy Hashem y tal vez pecaste contra mí de una forma inconsciente o también lo hiciste sabiendo que estabas pecando contra mí, pero te vas a presentar así. Por eso menciono estas vestiduras, totalmente de lino y blanco. Te vas a presentar puro, arrepentido si fallaste. Y si no lo haces, vas a perder la vida. ¿Qué nos enseña esto? Quiero que aprendamos qué es lo que Hashem nos está diciendo de esta manera. Tu vida, tu forma de vida, no solamente es de apariencia. Que digas, yo soy súper santo, ¿no? Soy justo, soy bueno. No, lo que Hashem te está diciendo es, en tu interior, debes de reconocer que tienes fallas. Pero este día te vas a presentar ante mí con arrepentimiento. Porque si hiciste las cosas mal, tienes la oportunidad este día de arrepentirte. Eso es lo que conocemos con la palabra teshuvah, arrepentimiento. ¿Para qué? Para que enmiendes tu camino y te dirijas adecuadamente ante mí. Entre muchas cosas que Hashem pedía en este día, vemos lo que ya mencionaba sobre los dos animales, que uno era para ofrenda a Hashem, otro para Asael. Lo que Hashem está diciendo es, reconoce que te has equivocado. Y si quieres estar delante de mí, purifícate. Y es lo que hacía Aarón en este servicio de su ropa. Se purificó en agua, se vistió de esas ropas de lino y blanco, se presentó ante Hashem lo más puro posible. ¿Qué nos enseña? Que cuando nos presentemos ante Hashem, también ese día, no solamente que digamos, tengo 5 días para enmendar mi vida, ¿no? Es toda una preparación de toda tu vida. ¿Para qué? Para que te presentes ante Hashem. Gracias. Gracias. Dentro de lo que se ha comentado acerca de este día tan especial, de hecho es el día más sagrado que tiene el pueblo de Israel, porque es como si el pueblo, como personas, nos pusiéramos enfrente a un espejo, y este espejo es la Torah, y nos haga ver en qué nos hemos equivocado. Y realmente hay mucho por qué enmendar, hay mucho que remediar, hay mucho que reconocer. Dentro de todos los preparativos que tenía el pueblo de Israel en este día, ¿qué nos puedes hablar, Alfonso, sobre el lugar donde se hacían estos sacrificios para el día de la expiación? Shalom a todos. Shalom. Si bien es importante saber que cuando estaba Adán, cuando estaban los patriarcas, también hacían ofrendas a nuestro Dios. Cuando estaba el tiempo de Adán, el tiempo antes de Noé, que no se consumía en este aspecto el animal, que comían puras frutas, verduras, el trigo, lo que es pan, y ya después de Noé que se da la ley, lo que es la ley kosher. Y relacionándolo aquí con esto que nos menciona, el lugar donde se debían hacer los sacrificios a nuestro Dios. En el desierto el pueblo de Israel hacía sus tabernáculos, construyó el tabernáculo y ofrendaban a nuestro Dios, donde ellos fueran parando. Vemos también a Abraham que construyó un tabernáculo y vemos que en los diferentes puntos se ofrecía a Dios y Dios lo tomaba de agrado. Pero una vez que fue la construcción del primer templo, Dios ya no permitía que se ofrendara en cualquier lugar que no fuera el templo, el Bet HaMikdash, porque también las diferentes culturas, las diferentes sociedades hacían sus cultos a sus dioses y ofrendaban igual en distintos templos paganos. Entonces nuestro Dios, para distinguir lo que hacían los pueblos paganos de lo que hacía el pueblo de Israel, dice: ustedes ya no van a ofrendar en otro lugar que no sea el lugar santísimo, el Bet HaMikdash. Es importante lo que nuestro Dios le dice al pueblo de Israel, porque después de que se les da la ley de alimentación, cuando una persona del pueblo de Israel quería consumir carne en este aspecto, llegaba al santuario y ofrecía una ofrenda pacífica. Se quemaba el sacrificio, ofrenda pacífica, que es diferente de las demás ofrendas,
y ellos entonces podían consumir la carne. Cuando se destruye el templo, es nuestro Dios que saca la ley de la Shejinah o el degollamiento, y es por lo cual podemos consumir carne. Si bien solo se podía consumir al ofrecerla, en este caso como ofrenda pacífica, nuestro Dios da la ley del degollamiento para que así, con esa ley de la alimentación kosher, tú puedas consumir esta carne. Algo importante que escuchaba de un rabino que nos dice que para qué hace esto también nuestro Dios, para qué crea esta ley, en relación para que no comamos mucha carne, para que las cosas que nosotros hacemos las hagamos meramente para Dios. Y es importante que cuando en esta festividad, que cuando estaba el templo, que nuestro Dios decía que solamente en el templo se tenía que hacer el sacrificio, nos menciona también de no comer sangre. ¿Por qué tan importante nos decía de no comer sangre? Primeramente porque vemos que también había ritos paganos y vemos también que hacían sus ritos en la sangre y bebían la sangre o rodeaban alrededor del piso la sangre y comían alrededor, se llenaban sus cuerpos de sangre. Entonces hacían estos ritos con la sangre que para nuestro Dios era algo despreciable. También otro aspecto y muy importante por lo cual nuestro Dios dice que no debemos de consumir sangre, porque la sangre es la vida. La sangre trae la vida, la sangre trae la esencia de las personas, la sangre trae la vida de los animales también. Vemos también cómo nos mencionaba nuestro hermano Eliel en la parashá en la mañana, cómo todo el proceso que era del animal que se iba a sacrificar, la purificación que tenía que tener para que su sangre también entonces en este aspecto fuera pura. Nos dice nuestro Dios que la sangre que derramaran del animal tenía que llenarla de tierra, tenían que enterrarla y tenían que rociarla para que se consumiera la sangre. Muy importante que en relación con nosotros, que nuestro Dios es pro vida, nos dice, tú no vas a consumir, o en este caso no vas a dar muerte a algo que yo he hecho, que es el principio de la vida, que en este aspecto que es la sangre. Entonces esto es lo que podría comentar acerca de esto. Gracias. Es otro dato importante que también la parashá nos habla sobre las relaciones prohibidas, y al parecer ya está hablando pues de un tema totalmente ya diferente a lo que era el día de la expiación. Pero realmente si comenzamos a analizar los detalles de las relaciones que prohibió Dios, nos vamos a dar cuenta de que este pecado es un pecado imperdonable por Dios. Hay 3 pecados que Dios no perdona. Uno de ellos es el adulterio, la idolatría y se me fue el otro. La Shanara. Y el asesinato. Si Dios está incluyendo aquí dentro de esta parashá las relaciones prohibidas, y nosotros analizamos ahí, está hablando sobre el incesto, nos vamos a dar cuenta de que el mundo entero se contaminó se contaminó la tierra por causa de estas relaciones prohibidas. Alfonso comentaba sobre lo que tenía que hacer el pueblo cuando iba a consumir el animal, que le tenía que hacer la shejitá, y obviamente iba a haber derramamiento de la sangre y la sangre se tenía que cubrir y no había ningún problema. Pero ¿qué pasaba cuando se cometía el asesinato? O sea, había derramamiento de sangre y la tierra de una u otra manera se contaminaba. Entonces hay lugares en el mundo antiguo donde se ofrecían lo que comentaba él, que eran los sacrificios paganos, y obviamente se sacrificaban personas y había derramamiento de sangre. Y eran lugares infértiles porque la misma sangre contaminaba la tierra. Si nosotros analizamos las relaciones prohibidas, todo este tipo de prácticas han contaminado a toda la sociedad en todas las generaciones. De una u otra manera ha habido una contaminación moral, mental y física. Si el mundo hoy pudiera reconocer que tanto estamos contaminados como sociedad, porque de una u otra manera hemos permitido este tipo de relaciones, que nuestro Dios lo relata en la Torá como abominación, como un pecado imperdonable, que
que el pecado de este pecado, que la paga de este pecado, perdón, era la muerte, haría entrar en conciencia a la sociedad qué es lo que nos ha estado contaminando. Y realmente, si nosotros analizamos todo este tipo de movimientos, vamos a ver qué tanto estamos contaminados como sociedad y qué tanto tendríamos que, como sociedad, hacer un autoanálisis y poder remediar este acto que nos ha contaminado. Y realmente, si Dios está incluyendo estos detalles en esta parashá, es porque es un pecado que, o una de dos, o podemos remediarlo, o de plano ya no tiene de plano ya no se puede curar este tipo de práctica. Y yo me atrevo a decir de que si Dios lo está incluyendo, es porque se puede remediar algo. Entonces, si la sociedad hoy día dijera, ¿sabes qué? Hemos estado fallando en esta práctica, porque realmente el mundo está contaminado, el mundo está enfermo, y nosotros lo vemos. Comentaba hace un momento sobre las estaciones del año. Realmente aquí en México era muy palpable cuando había temporada de lluvias, en sus días, en los meses que tenían que caer, temporada de calor, en los meses que tenían que caer, y realmente hoy las estaciones, pues ya un día hace calor, otro día hace frío, hay sequía. Dios está hablando por medio de lo que está pasando en el mundo. Y la gente, nosotros como sociedad, nosotros que conocemos la Torah, debemos de detectar cuáles son las cosas que están perjudicando al mundo. Y no nos vamos a ir muy lejos. ¿Qué es lo que nos está perjudicando? Como personas, como familia. Podemos ver el ejemplo de que Aarón sacrificaba antes de Yom Kippur para los pecados que cometió él y su familia. Entonces, hacer un autoanálisis de ver qué tanto nos hemos envuelto en esas prácticas que ha tenido la sociedad, que de otra manera el mundo se ha visto envuelta y que han perjudicado tanto a estas generaciones, ¿no? Y bueno, pues damos gracias a Dios por esta parashá. Samuel, ¿quieres comentar algo? Sí, quiero compartir algo, relacionado con el pecado. Todos, bueno, hemos escuchado hablar de unas pulseras rojas, ¿no? Que de repente pues, la gente se pone para evitar mal de ojo y cosas por el estilo, ¿no? Incluso gente que pudiera tener conocimiento de la Biblia o de la Torá, por ese concepto de evitar mal de ojo, etcétera, se coloca una pulsera roja para poderla evitar. No hay nada en la Torá que pueda respaldar ese concepto, sino todo lo contrario. Lo comentabas acertadamente en la porción de la tarde, que había una cinta color rojo que representaba pecado. Y cuando esa cinta se volvía color blanco, es porque entonces ya el pueblo había sido perdonado de los pecados, ¿cierto? Entonces, no hay un sustento bíblico para decir que colocarse una pulsera roja sea algo positivo. Por el contrario, el sustento es totalmente negativo. Incluso menciona, ¿no? Si tus pecados fueran rojos, ¿no? Como el carmesí, o sea, y tú traes una pulserita de color rojo pensando en que eso va a evitar el mal de ojo, pues más bien de manera inconsciente tú estás recordándote tu pecado, ¿no? O más bien eso puede representar pecado. Entonces, en lugar de que eso represente algo positivo, puede representar algo negativo. Entonces lo tomo así. Incluso hay cabalistas que sí lo llegan a comentar de esa manera, que no es algo positivo. Hay cabalistas que sí dicen, no, ponte el hilo rojo para evitar mal de ojo, pero hay quienes dicen no, porque no hay un sustento bíblico, al contrario, es algo negativo. Entonces, nada más es lo que quiero compartir. Luego viene a colación porque finalmente estamos hablando de la expiación de pecados, que está representado también con una cinta en color rojo. Hoy en día, la mejor manera de poder obtener el perdón que una persona puede querer delante de Dios, pero realmente que lo quiera, es por medio de la Teshuvá. Y el primer paso de la Teshuvá que comentabas es reconocer pues, que nos hemos equivocado y retornar
a lo que Dios está pues estableciendo. Les damos gracias a Dios por este mensaje, por la participación de todos, y pues seguimos adentrándonos a su Torah, a su estudio, para poder aprender de ella y también para poder obrar. Nos ponemos de pie y Alfonso, nos ayudas con la bendición. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, Torah de verdad, y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Amén. Shalom a todos. Shalom.